Nos vamos a los comentarios atrabiliarios, temerarios y todolorarios que ustedes quieran. Bueno, pues empecemos por el principio, que es la mejor manera de comenzar, como dijo. No, ese chiste es malísimo y no me gusta. Entonces no lo voy a decir. Empezamos con Marshall Cortés, 9331, que dice, a raíz de que yo estaba tratando de explicar por qué el fútbol mexicano es un fiasco cuando el argentino y el español no lo son, y ha generado muchas más figuras, y ha tenido muchos mejores equipos, y ha tenido mucho mayor desempeño internacional, etcétera, etcétera. Y yo lo atribuyo fundamentalmente a que el fútbol mexicano es un asunto de un solo dueño, y que todos los otros dueños pues, son sus socios o sus canchanchanes. Bueno, pero me dice Marshall Cortés, el fútbol profesional es un negocio multimillonario, como el boxeo, el béisbol, el básquetbol, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Le digo, pero no pareces darte cuenta de que hay muchas formas de llevar negocios multimillonarios y el de México ha sido el peor. Y muchas veces las condiciones en las que estás te dicen cómo va a funcionar. Mira, en este momento las chicas de la WNBA están directamente en conversaciones con la WNBA o WNBA, como le quieran decir, el Women's National Basketball Association, para el nuevo convenio colectivo de trabajo, ya que están ganando como nunca habían ganado dinero gracias a Caitlin Clark y las Fever, y están ganando muchísimo dinero, y entonces pues, no saben exactamente cómo resolver el asunto por la forma de propiedad de la WNBA. No me voy a meter en ello ahora. Pero vamos, hay muchas formas de llevar un negocio y en México muy frecuentemente, no siempre, afortunadamente yo conozco casos en los que no, los llevan mal porque pretenden llevar grandes negocios como dulcerías de pueblo. Y eso tampoco funciona. Mario Antonio Ramírez Briones, 7180, me dice, desde que lo vi la primera vez, lo he recomendado algunas veces, principalmente a mis hermanos, muchas gracias. Obviamente Pilecki, al cual no conocía, me sorprendió gratamente, pero hay algo que me asombra, ¿por qué lo conoces tú? ¿De dónde sacas esa gran información? Y vale la pena comentarle. Digo, mira, yo llegué a Pilecki por todo lo que he leído sobre la guerra y especialmente sobre los campos de exterminio. He leído muchísimo, me ha interesado a lo largo de toda mi vida el tema y obviamente pues acabé tropezándome con la figura de Witold Pilecki. Y sobre todo me he enfrentado a la idea ignorante de muchos de que los campos de exterminio, de que los aliados debieron hacer algo para detener el exterminio, lo cual era a todas luces imposible o de resultados impredecibles, como un bombardeo en Auschwitz-Birkenau que podía haber matado a miles y miles de prisioneros en sus barracas. La gente cree que en la Segunda Guerra Mundial había misiles de precisión y cosas así. Y el siguiente comentario sobre exactamente ese tema es el ganador de nuestro premio Elton. Estoy viendo que no están muteados las escenas de los comentarios ahora. Marcelo Hernández Felt, que ya le había contestado la semana pasada, regresó cabreadísimo, pero cabreadísimo y grosero. No has entendido mi mensaje, me refería a los campos de concentración en general, no solo a los que estaban en suelo polaco. Los podrían haber bombardeado por aire, eso es muy bueno, o saboteado las vías férreas. He leído varios libros sobre la Segunda Guerra Mundial y continuamente estoy viendo vídeos sobre el tema. Así que el ignorante eres tú y deberías aprender más sobre el tema, y ese tono pedante y agresivo, póntelo en tu trasero. Me lo pongo y te lo disparo. Mira, quizás si supieras escribir sería más fácil entenderte. Te puede parecer pedante y agresivo esto, y me la sopla en sol mayor y con sinfónica. Liberar un campo significa darle libertad en lo sucesivo a sus presos. Pero ahora ya no hablas de liberar los campos, sino de cosas distintas. Sabotear las vías férreas. ¿No se iban a reconstruir? Sí, claro. Al menos hasta que el Reich estaba en retirada. El Reich estaba en retirada. ¿Qué sentido tenía destruir las vías férreas? Los presos estaban a un lado, los estaban llevando a otro lado, seguían presos. No entiendo. ¿Qué bien les representaba el sabotaje de las vías férreas a los presos de los campos? Ninguno. Mientras que las vías férreas que llevaban materia prima para la industria de guerra
era la que iban más allá en bombardear, pues sabes tú, ¿no? Pero tú crees que Eisenhower y Montgomery tenían que pensar en darle gusto en 2025 a un ignorante como tú. Lo mismo pasa con los bombardeos. Sé que te sientes muy listo al proponerlo y te imaginas que los aliados, tontos o malvados, no tenían tu agudeza. Bombardear los campos de concentración y de trabajo esclavo solo iba a matar a los presos, no sé si lo pensaste. Que era la mayoría de la gente que estaba en esos campos. Dentro de un campo de concentración no hay más blancos que las barracas de los presos. Hablamos de 27 campos principales de concentración en Alemania y al menos 662 subcampos que había para enero de 1945. Había campos pequeños, pues estaban junto a las fábricas donde se usaba el trabajo esclavo. Bombardeabas la fábrica, no a los presos que estaban en el campo de junto. Así que nos quedan los campos de exterminio, que tenían identificables cámaras de gas. Ya está. Así como Trump mandó misiles de ultraprecisión que mataron a generales iraníes en sus dormitorios sin despertar a los vecinos, pues había que destruir las cámaras de gas, ¿no? Pues no. Las organizaciones judías, y sobre todo después, las organizaciones judías sobre todo, ¿ven cómo las comas son importantes? Las organizaciones judías sobre todo, y después del informe Beatles, pidieron el bombardeo de las cámaras de gas, y lo que les dijo el ejército estadounidense es que por entonces esa idea del bombardeo de precisión era un sueño guajiro. Lo que había se haría era el bombardeo en alfombra. Tirabas miles de bombas esperando acertar, y a veces no acertabas. Si ves un plano de Auschwitz, y le pasé uno, que voy a poner ahora, si ves un plano de Auschwitz, aquí no lo van a poder ver ustedes porque va a quedar demasiado pequeño, pero vamos, para que entiendan la idea. Las cámaras de gas, por ejemplo, la 9, lo que es el 9 es una cámara de gas que está junto a las barracas de los presos. Aquí están abajo están las que están marcadas con A y B, son cámaras de gas y crematorios. Y están exactamente junto a las barracas de los presos. Las cámaras de gas y crematorios estaban junto a las barracas de presos. Fallas por 20 metros y matas a los que junto venías a salvar. Además de esto, hubo justificaciones militares como la de tengo tantas bombas, mejor las doy a la fábrica y no mato a los presos del campo de concentración. Para noviembre de 1944, sin embargo, sí se aprobó un plan de bombardeo, pero para entonces Auschwitz ya estaba prácticamente inoperante. Te repito, si quieres hablar de historia, infórmate antes. Si te parece muy pedante la información, deja de comentar gansadas en este canal. Sé buenito. Miguel Ángel Vázquez Jiménez, me acordaste el otro día estaba escuchando leyendas sobre la plaza del Parque Delta. Parque Delta es un parque de béisbol, o fue un parque de béisbol en la Ciudad de México, no sé si todavía exista. Fue cuando yo era joven en el Parque Delta del Seguro Social, ahí jugaban los Diablos Rojos del México, que era mi equipo, situado en Viaducto y Cuauhtémoc, creo, ya no me acuerdo. Bueno, dicen que ahí hay mucho fantasma porque ahí fue donde estaba el estadio de béisbol, donde se pusieron todos los féretros de los cuerpos que se iban sacando el día del terremoto. Yo no creo en fantasmas y ya sé que tú tampoco, pero igual oigo estas leyendas por entretenimiento. No creo en fantasmas. Yo en los cementerios le tengo miedo a los que están afuera, no a los que están adentro. Y tengo miedo a los que entran para ver qué hacen, pero vivos. Pero no había ni siquiera féretros. Mi pareja de entonces era voluntaria de enfermería, era voluntaria, si mal no recuerdo, en el Hospital de la Mujer. Y participó, obviamente como todos los que pudimos, nos presentamos voluntarios para qué servíamos en cuanto fue posible. Mis hijas las encargué con los abuelos y vámonos a ver qué podemos hacer para ayudar. Y ella fue asignada al Parque Delta, al campo de béisbol, y me contó que pusieron los cuerpos en el parque cubiertos, pero sin féretros, y a ella y a muchos otros voluntarios les dieron un balde de fenol o formol, no recuerdo, son conservantes, y una serie de jeringas de aguja ancha a inyectar en lugares muy concretos los cuerpos para retrasar la descomposición. Ella estuvo 10 o 12 horas haciendo eso. Llegó con la mano absolutamente destrozada
y ella hablaba de cientos o más de 1000 cuerpos y era el primero o segundo día. Era más tardar el 21 de septiembre. Entonces, ese número de cuerpos que se sabía que había en el Parque de Delta del Seguro Social, en el campo de béisbol, fue uno de los elementos que se usó para calcular cuántos muertos. Las organizaciones de rescate, como el Socorro Alpino al que yo pertenecía, fue con los que calcularon entre 80 y 100 mil muertos. Yo creo, insisto, que fue una exageración, yo creo que hubo entre 30 y 40 mil, pero bueno, es una especulación como cualquier otra. En todo caso, los fantasmas estarían donde murieron esas personas. Está todo construido hoy y en algunos casos construido encima de los huesos de las personas y como verás, pues no hay nada. Muy claros los incentivos negativos para la educación pública. Ahora bien, las escuelas del Estado tienen otros problemas y ninguno de los problemas que da son de las escuelas. Fíjense, uso político de sindicatos, semiabandono presupuestal, autocomplacencia por presupuesto pobre pero asegurado. En un esquema, los alumnos y las familias los ven como clientes, que no debería. En el otro los ven como sujetos de caridad, que tampoco debería. No, el Estado no da caridad, eso lo hacen las iglesias. Mi sincera pregunta es: ¿cuál es la solución de la socialdemocracia para este nada trivial problema? Y le digo, ninguno de esos son problemas de un modelo de educación pública. Todos se pueden dar en cualquier rubro de un mal gobierno. Se pueden dar en agricultura, se pueden dar en construcción, se pueden dar en gestión de informática. Los problemas que tú señalas son que tienes un gobierno malo, no que la educación pública sea mala. La manipulación de los sindicatos se puede dar en cualquiera de todas las dependencias de gobierno, no solo en salud, no solo en educación. La respuesta socialdemócrata es socialismo con democracia. Esto implica transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad del gobierno en el uso de los recursos de todos. Por eso los sistemas de educación pública sólidos y bien llevados ocupan los primeros lugares a nivel mundial, según organizaciones como el World Population Review, para el cual la mejor educación la tiene Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Eslovenia, Japón, Alemania, Finlandia, Noruega, Irlanda, todas sociedades del bienestar con educación pública. Alejandrita 87, esto hubiese sido más interesante si lo hubieses tenido enfrente, me dice por el vídeo que hice de Jodorowsky. Y le digo, dile que cuando quiera, yo encantado. Él tuvo oportunidad y me mandó al Pocolisto de su hijo, el Adanovsky. Amplío la historia, que no la conté toda aquí. Cuando yo hice este video, Jodorowsky pensó que podía usarme. Él usa a todo mundo. Y entonces en Twitter empezó a decir que yo era su gurú oscuro, que le señalaba sus defectos y eso lo hacía crecer espiritualmente. O alguna zarandaja de este tipo. Hasta el día que dije, pues que el problema es que este señor es un violador confeso, porque en el libro del Topo confiesa que violó a Mara Lorenzo. Entonces me bloqueó, dejó de hablar de mí, borró aquellos tweets y si te vi no me acuerdo. Pero me mandó a su hijo y vino a Adanovsky a escribir, me mandaba correos electrónicos. Oye, Mauricio, que mi papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad, estoy diciendo lo que tu papá dijo. Tu papá dijo que violó a Mara. Pues bueno, yo digo que violó a Mara. No estoy inventando nada nuevo. No, pero oye, pero yo lo que te estoy diciendo es que no vayas a publicar mis correos. Vale, lo que me digas en los correos no lo voy a publicar. Y ya estuvo pidiéndome ahí como piedad. Dije, no, hijo, pues es que perdóname, pero tu padre, ¿quién es? Es un estafador, es un embaucador, es un poser, el papá de todos los... el que le enseña postureo a los amos del postureo. Un engañabobos, un falsario, un sujeto peligrosísimo con sus recetas de psicomagia y un violador confeso. Lo siento. Luego, Filiberto, 9729 me pregunta, y es interesantísima la pregunta. ¿Quiénes son los principales teóricos de la socialdemocracia? Y le digo, yo creo que es uno de los puntos clave. No los hay. Es decir, hay gente que ha reflexionado sobre los principios de la socialdemocracia, porque es buena la igualdad y la justicia más que la desigualdad y la injusticia, cosas así, ¿no? O por qué el marxismo no funcionó. Pero la socialdemocracia no es un movimiento que parta de un filósofo iluminado que teoriza algo y luego todos van borreguilmente a concretar la teoría. Vamos a hacer efectivo lo que dijo Marx. No, lo que dijo von Mises.
o Friedman, o Marx, Lenin, Stalin. No. La socialdemocracia es una serie de prácticas producto del análisis de la realidad con base en los principios socialistas originarios, los principios anteriores a Marx que expresaron Owen, Fourier o Saint-Simon. Los principios. Ellos tenían sus formas de llegar al sueño de la igualdad y fracasaron. Owen creó comunas con sus ideas, el socialismo que se imaginaba él como teórico, y a la hora de llevarlo a la práctica le pasó lo que les pasa a los teóricos. No funcionó. Pero su ideal de que el trabajador pudiera tener 8 horas de descanso, 8 horas de familia y 8 horas de trabajo era razonable. La forma de lograrlo no. La forma de lograr lo que tenía él, pues no funcionó, pero buscamos otras y lo hemos logrado. No nosotros los socialdemócratas, lo han logrado los trabajadores, obviamente, pero no hay profetas que promulguen un dogma que luego haya que seguir como socialdemócrata, y el resultado de eso pues le decía yo esto, que es la declaración de principios de la Internacional Socialista, que les recomiendo que van ustedes a internacionalsocialista.org, y ahí está tanto la declaración de principios en quiénes somos, y está en español, por supuesto, como la carta ética, que comienza, y lo voy a leer porque me parece que nos deja muy claro qué es lo que es la socialdemocracia. Nosotros, los partidos miembros de la Internacional Socialista, reafirmamos nuestra total adhesión a los valores de igualdad, de libertad, justicia, solidaridad y paz, que son el fundamento del socialismo democrático. Nos comprometemos solemnemente a respetar, defender y promover estos valores dentro del espíritu de las declaraciones fundamentales y de las campañas de la Internacional Socialista. Y a continuación hay un código de conducta no muy complejo, de 5 puntos, que les recomiendo. Vamos lentísimos. Bueno, si nos alargamos, ¿no? Total, ya que hubo cambio de horario. Dice el Dani. En alguna ocasión desestimaste la indignación por las atletas olímpicas que han perdido lugares en competencias porque se han enfrentado a hombres biológicos que se autoperciben mujeres. Nunca. Dijiste que eran muy poquitas, por lo que no había problema en dejarles competir. Presea de oro solo hay una y basta solo un hombre biológico que se autopercibe mujer para tirar a la basura años de entrenamiento de esas mujeres biológicas que merecían un mejor lugar en la competencia. Si eso no es dañar a otras personas, yo no sé qué es. No, sí es. Pues estoy de acuerdo contigo. Pero no hay atletas que hayan perdido lugares en competencias olímpicas por enfrentarse a hombres biológicos. Eso es lo que desestimo. Si no se permite que hombres biológicos participen en los Juegos Olímpicos con mujeres, el peligro ese que te preocupa tanto no existe. El caso de hombres biológicos que compiten en deportes femeninos sigue siendo muy infrecuente y lo desestimo como argumento en contra de la gente trans. Pero nunca he dicho que no hay problema en dejarles competir. No hay problema en dejarles competir cuando hay diferencias, o sea que nunca he dicho eso si hay diferencias físicas claras, especialmente, y lo he dicho muchas veces aquí, cuando la persona ha pasado la adolescencia como hombre, con hormonas de hombre y desarrollo muscular de hombre. Competir así va en contra de toda idea de justicia, así que no me levantes falsos. En lo que insisto es que Lia Thomas, que es el caso más sonado, no es un argumento para atacar a la gente trans, por favor. ¿Ok? Ingrid Lerena, 3657, sobre el cambio de nombre del continente americano. Dice, igual podría tomarse un minuto para reflexionar si como símbolo serviría de algo. Ningún nombre va a ser perfecto, pero ¿qué tiene de malo reconocer que ya había vidas en estas tierras antes de los colonos españoles? Seguramente no va a terminar con las hambrunas, pero tampoco creo que le haga mal a nadie si se empezara a nombrar a Via Yala. Y luego dice un saludo y gusto en escucharme. No, mira, los símbolos no sirven de nada si no tienen un componente al cual simbolizar. ¿Crees que acaso realmente alguien no reconoce que había vidas en estas tierras antes de 1492? Eso es falso. ¿Crees que alguien con el cambio de nombre se va a ser consciente de los entre 60 y 100 millones de vidas que había
solo porque se usa equivocadamente un vocablo de una etnia minúscula, la etnia guna, que es de donde se toma el nombre Abiyala. Lo toma un aymara, por cierto. Un aymara del altiplano toma un nombre de una etnia del Pacífico entre Panamá y Colombia, la guna, para proponer ese nombre. Eso resulta falso y absurdo. Mira, los que van a congresos indígenas mundiales, como este aymara que propuso este nombre guna, en Suecia, que fue donde sacaron esta gansada de la Vía Yala en el 77, me parece que fue, no son los indígenas pobres a los que de verdad esto les importa un pito. Lo que ellos quieren es una vida mejor, salud, educación, electricidad, agua corriente, oportunidades que les niegan los mismos líderes que salen con estas idioteces para los que se rascan la panza en las facultades de sociología se sientan guapos. Es totalmente esperpéntico y tan caprichoso como el Golfo de América de Trump. Luego esto sirve para resolver una duda que mucha gente tiene. Dice Luis Daniel Santos Rivera 400, Mauricio, buenas noches, un salto cuántico es un salto pequeño. La gente lo suele usar como que es un salto enorme. Digo, mira. El salto cuántico es el que da un electrón al pasar súbita e instantáneamente de un nivel de energía al siguiente sin pasar por estados intermedios. Por eso, el salto cuántico es la metáfora de un repentino cambio cuantitativo y no cualitativo. Cuando dices que algo tuvo un salto cuántico es que pasó de una calidad a una calidad distinta. No es una cuestión de cantidad. Y que pasa generalmente sin ocupar espacios intermedios. Mucha gente tampoco lo entiende. Bueno, aquí yo cometí un error. Enrique me dije yo, y de pronto Álvarez Bulla se los quitó porque estaban trabajando en una universidad pública, estaban haciendo ciencia neoliberal. Evidentemente ahí fue un lapsus mío, estaba yo hablando y el contexto lo dice, de que estos científicos estaban trabajando en universidades privadas y bueno. A ningún investigador de instituciones públicas le quitaron el nombramiento del SNI o la facultad para postularse. Eso es una mentira. Debería de informarse mejor con sus conocidos científicos. Enrique, fue un simple lapsus. A quienes se excluyó desde 2020 de los pagos del Sistema Nacional de Investigadores fue investigadores de universidades privadas. El contexto lo deja claro. Tuvieron que ampararse para que los tribunales, aún no controlados por los cuatreros, les restituyeran sus derechos que les retiró un reglamento de 2021. Ya desde 2022 pudieron volver a cobrar. Luego este sí me causó problema. Beatriz HZ LJF y cientos y fui rudo. Dice, el perro mira unos pájaros. Se sabe desde los años 90 gracias a fotos previas hechas en el muro de la Quinta del Sordo antes de pasarlas al lienzo. No se fueron nunca al lienzo, están todavía sobre la pared, simplemente se retiró toda la pared. Hay técnicas de los especialistas en pintura para sacar un mural de una pared, pero no las pasas al lienzo. Bueno, pero le digo, mira, hay que aclarar esto, que el perro semihundido, como todo, es parte de las pinturas negras de Goya. Las pinturas negras de Goya las hizo en las paredes de su residencia, que era la Quinta del Sordo, y que fueron tomadas, luego retiradas de allí y puestas de manera que se pudieran exhibir en un museo. Y efectivamente, las manchas se pueden ver y le pasé este enlace. Mira, esta es la foto que se tomó en la Quinta del Sordo. Esta es la pared de la casa de Goya. Antes de desmontarla, la pintura. Y esas dos cosas que ven allí, alguien decidió que eran un pájaro. Bueno. Digo, no son pájaros, haz un acercamiento. Si uno hace el acercamiento, estas son las manchas que hay ahí arriba. Son manchas de la pared, no son pájaros. Cuando Goya quería pintar pájaros, pintaba un cuadro como el de abajo que se llama Pájaros Volando, que es de Francisco de Goya. Eso de arriba no son pájaros pintados por Goya, son manchas de la pared como la grieta de hasta arriba, como las otras manchas que hay aquí a un lado, como la raya que hay a la derecha, etc. Es decir, todo el debate ha sido cuál es la desesperación del perro semihundido, que a mí me parece profundamente idiota. Lo importante del cuadro es que el perro semihundido te transmite esa desesperación, ese rendirse, ese estar hundido, ese no poder más con la vida.
con el que cualquiera de nosotros se puede identificar en un momento dado. Y es por eso, y no por pensar si estaba viendo las musarañas o los pájaros o lo que sea, lo que hizo que yo casi cayera de rodillas el día que vi por primera vez este cuadro en el Prado. Además estaba en el sótano con las pinturas negras y con poca iluminación en la sala, iluminados concretamente los cuadros. Y yo, que no sabía que existía este cuadro, fue otro de los momentos en que dije, madre mía. Entonces dan igual las dos manchitas porque son dos manchitas. Petre sobre el mismo asunto del continente, pero aquí se va por otro lado. Petre Bardiel, perdón, 2183, dice, este continente se llama Anáhuac. Le digo, ni de broma. Anáhuatl en náhuatl significa atl, agua, y náhuac cerca del agua. Anáhuac se refiere al altiplano central mesoamericano alrededor de sus grandes lagos, alrededor del gran Tenochtitlán, del lago de Texcoco, que ya no existe. Diga lo que diga el observador, ese lago ya no existe, ¿eh? O sea que Anáhuac es solo esa parte, es la que está cerca del agua. Sigue siendo mejor Tlaltipactli, que fue lo que yo propuse cuando comenté este asunto, que viene de Tlali, tierra, y Icpac, encima de. Sería el mundo por encima de la tierra, el mundo conocido por los mexicas, que era un mundo pequeñito, no sabían que tenían un continente, no sabían que vivían en un planeta esférico. O probablemente sabían que vivían en un planeta esférico, pero no que tenían un continente y luego había otros. El continente no tiene nombre de ninguna lengua indígena porque ninguna sociedad indígena manejó jamás la idea de que vivía en un continente. Vivía en el mundo y no sabía que había otros. Dejen de decir tonterías que el mundo se los agradecerá. Y con esta bonita diapositiva en blanco, llegamos al final de los comentarios